Buenos días, hermano, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando la lección para hoy miércoles 10 de junio del 2026. Esta semana estamos estudiando la lección número 11 que se titula Contratiempos. Y el versículo clave se encuentra en Romanos 5, de 3 al 5, que nos dice: y no solo esto, sino que nos alegremos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que siempre nos das. Gracias por la salud, gracias por la vida. Ahora que estamos estudiando esta lección, como siempre te pedimos que nos la dejes entender para así también ponerla en práctica. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La lección para hoy miércoles se titula El camino a Emaús. Y el autor nos dice que habían sido semanas muy duras para los dos discípulos, quienes repasaban mentalmente algunos de los acontecimientos vividos mientras el cielo vespertino se teñía de negro. La entrada triunfal en Jerusalén, la limpieza del templo, la Pascua en el aposento alto, las oraciones de Jesús en Getsemaní, la horrible traición de Judas, el juicio, las burlas y los golpes, el cuerpo magullado de Jesús pendiendo de la cruz y sus últimas palabras antes de exhalar su último aliento, la resurrección de algunas personas, la delicada maniobra para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz y su colocación en el sepulcro antes del sábado, y la confusión, el desaliento y los interrogantes de los desconcertados y descorazonados discípulos. ¿Cómo se habían equivocado tanto? Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados y confundidos. Aquel era el mayor revés de sus vidas. No percibían que aquello era solo un episodio de la mayor historia de todos los tiempos, mientras dos de ellos se dirigían a Emaús. Jesús apareció y caminó con ellos. El autor nos dice que leamos Lucas 24, del 13 al 27, la conversación que tuvieron, y piensa en las dos perspectivas diferentes, la de los dos seguidores y la de Jesús. Lucas 24, 13 al 27 nos dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando los ojos de su entendimiento fueron abiertos, los 2 discípulos corrieron rumbo a Jerusalén para contar a los demás lo que le había sucedido en el camino. Cuando Jesús llegó y se puso en medio de estos, se aterrorizaron. Nota la pregunta que les hizo: ¿por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? Este es también el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no le reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones, sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestras vidas. La Biblia contiene muy buenos consejos acerca de cómo podemos los cristianos responder a los desafíos y los reveses de la vida. Dedica tiempo a estudiar los siguientes pasajes: Romanos 8:28, Filipenses 4, del 4 al 13, Santiago 1, del 2 al 4, Segunda de Corintios 12, 9 y 10, como parte de tu estudio. Y teniendo en mente 2 de Corintios 1, 4, escribe 3 mensajes que puedas compartir con alguien que esté enfrentando dificultades. Terminamos con una cita del Espíritu de Profecía. El primer día de la semana después de la crucifixión del Señor, los discípulos contaban con todos los elementos para que sus corazones se regocijaran. Pero este día no fue un día de gozo. Para algunos fue un día de incertidumbre, de confusión y de perplejidad. El grupo de mujeres trajo las noticias que informaban que Cristo había resucitado de los muertos y que se lo había visto vivo en el huerto. Sin embargo, los discípulos no daban crédito a esta información. Sus esperanzas habían muerto con Cristo. Y cuando recibieron las nuevas de su resurrección, resultó algo tan diferente de lo que habían anticipado que no podían creerlas. A partir del testimonio de cientos testigos oculares, los discípulos habían logrado armar una secuencia de los episodios del viernes. En la tarde del primer día de la semana, 2 discípulos preocupados y tristes decidieron regresar a Emaús, una pequeña población a unos 13 kilómetros de Jerusalén. No habían avanzado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño. Estaban tan absortos en la oscuridad y la desilusión que los embargaba que no atinaron a observar detenidamente. Continuaron conversando y expresando los pesares de sus corazones. Jesús sabía que estaban aferrados a él con todo su amor y anhelaban tomarlo en sus brazos y enjuagar sus lágrimas, renovando la alegría y el regocijo de sus corazones. Pero antes debía darles una lección que no habrían de olvidar. Aquellos discípulos le dijeron cuán desilusionados estaban por la suerte de su maestro y le narraron cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Con sus corazones heridos por la frustración y labios temblorosos, dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. ¿Por qué razón los discípulos olvidaron las palabras de Cristo y no comprendieron que los eventos habían acaecido como fueron predichos? ¿Por qué no comprendieron que la última parte de su revelación se habría de cumplir como la primera y que el tercer día resucitaría? Esto es lo que debían haber recordado. Sin embargo, los sacerdotes y los gobernantes no olvidaron este aspecto. Hermano, si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esta lección, no duden en enviarle un enlace, ya que usted nunca sabe la diferencia que puede hacer en la vida de esa persona. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga y nosotros nos vemos mañana.